Ves Televisión. En el marco conmemorativo del Día Nacional del Museo, en el Museo de Arte Colonial de la CCE, ubicado en la calle Cuenca y Mejía del Centro Histórico de Quito, se realizó la inauguración y reapertura de la sala permanente de miniatura El Arte en Pequeño Formato. El Museo de Arte Colonial está en un plan muy activo en el sentido de que se está elaborando una nueva propuesta museográfica. Aquí nosotros hemos considerado que debemos dar valor a la capacidad creativa de indios y mestizos de la época de la Audiencia de Quito. Esa es nuestra función. En todo caso, queremos resaltar esa capacidad y nos hemos propuesto poner en valor la colección esta que estaba en la reserva del museo, poner en valor, poner a consideración del público para que considere la capacidad de cada uno de los artistas de la época. Y además nosotros estamos muy preocupados y muy interesados en manejar ya una propuesta virtual. Eso va a ser un trabajo a corto plazo. Estamos canalizando debidamente para encontrar los recursos necesarios, porque en caso contrario sería muy imposible canalizar o esperar que las entidades, la entidad cultural como es la Casa de Cultura, tenga los recursos necesarios para poder manejar esta propuesta. Nosotros trabajamos mancomunadamente con las autoridades correspondientes de la Casa de Cultura, toda vez que el museo es parte de la Casa de la Cultura. Coordinamos con la autoridad principal, que es el señor presidente, coordinamos con el director de gestión y patrimonio de gestión, museos y patrimonio, para poder ir avanzando en las inquietudes que nos hemos propuesto llevar a cabo. Se va a dotar de un cambio total de luminarias, vamos a entrar en un sistema LED, vamos a dotarle de los sistemas de seguridad que cada una de las obras de arte requieren, toda vez que nosotros estamos ubicados en una zona extremadamente vulnerable de la ciudad. A la par de esta reapertura se donó un nacimiento de piezas de la época de la Audiencia de Quito por parte del señor Randy Red Borja y su familia a este museo. Esta donación realmente es de mi padre, Harry Reed, que nació aquí en 1907 y cuando era joven le estaba fascinado con la arte colonial y empezó a hacer una colección, y una de las piezas que coleccionó eran estas piezas de nacimiento. Él tenía el nacimiento afuera de Ecuador. Él era diplomático y vivió por muchos lugares en el mundo, pero siempre quería que la colección regrese a Ecuador. Y por razones de salud él no pudo regresar él mismo. Y me pidió que vea cómo se podía hacer regresar. Entonces yo me encargué de eso y con la ayuda de mi primo Francisco Borja logramos traer las piezas otra vez a Ecuador. Son más o menos 40 piezas que él coleccionó individualmente. Y bueno, deben ser, no sé exactamente, yo no soy experto en el arte colonial, entonces solo que lo que me dicen es que es de la escuela quiteña y de esa época, de la escuela quiteña. Mi padre nació
en Guayaquil en 1907. Él era hijo de un misionero protestante que le habían dejado entrar a Ecuador durante la época de Eloy Alfaro. Entonces él se crió en Guayaquil y cuando tenía 18 años él hizo un viaje por la ruta misma, la misma ruta que había hecho Isabel de Godin, a través de el Bobonaza hasta Pastaza y saliendo por la Amazonas, el río Amazonas. Y cuando después se fue a la universidad en Estados Unidos y después entró al servicio diplomático de Estados Unidos. Y se pasó toda su carrera en el servicio diplomático de Estados Unidos. Luego de haber estado cerrada por un lapso de tiempo, se reabre al público para mostrar miniaturas en pintura y escultura de origen asiático y nacional que datan de finales de los siglos XVIII y comienzos del XIX. Sí, efectivamente, como usted bien lo señala, este es el Museo de Arte Colonial, parte de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos sentimos sumamente honrados de que el Día Internacional de los Museos, que se haya iniciado con una actividad tan importante como es el reconocimiento a lo que significa la escuela quiteña fundamentalmente, con la presencia nuestra de los invitados, de todos los que hemos participado el día de hoy en este acto tan importante como histórico lugar. Dos actividades: una, reabrir el Museo de Miniaturas, que afortunadamente hace 26 años, cuando yo asumí la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por primera ocasión, pude recuperarlo y ponerlo en valor. Ahora, a los 26 años, nuevamente me toca esta actividad para repotenciar este hermoso museo que está construido en filigranas, está construido en materiales como hueso, como mármol, como en policromía, en madera policromada y cosas hermosísimas en todo sentido. Y lo otro, que es recibir en donación de parte del señor Reid Borja, un ecuatoriano cuyo padre fue un gran diplomático que a lo largo de su vida pudo construir un Belén, un nacimiento muy hermoso, que ha donado a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Museo de Arte Colonial, y por eso hemos realizado este evento de aceptación y agradecimiento a esta excelente donación que habla del desprendimiento de la familia Reid Borja y que constituye un aporte sin lugar a dudas para lo que es el Museo de Arte Colonial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la cultura en general. Porque en este mismo momento, si usted ve, no están los dos funcionarios que están al frente del Museo Etnográfico. ¿Por qué? Porque ellos están en una actividad importantísima que cambia un poco lo que son los museos. Es el recopilar a través de la invitación a una cantidad de ancianas indígenas de los barrios, etcétera, para un conversatorio, para hablar del pasado, para hablar de lo que llamamos los saberes ancestrales, para convocarnos. Son las mamas que hablan, así se llama el acto que está teniendo lugar a esta misma hora y en este mismo momento en el Museo Etnográfico. Es decir, nosotros creemos que si bien apoyamos el arte en términos de lo que ha sido lo clásico,
también hay otro mundo que hay que entregarle el esfuerzo, que son las culturas vivas, que es lo que está desarrollándose en el Museo Etnográfico dirigido por Patricia Noriega. Entonces, como usted ve, sin dejar de lado las bellas artes, estamos también en el otro sentido trabajando con los seres vivos, con las culturas vivas, con lo que es el país en movimiento para crear una unidad nacional a través de la identidad que solamente se puede lograr a través de la cultura. Maestros destacados, sus discípulos y artistas anónimos trabajaron estas obras de pequeño formato con una gran maestría y profundo desenvolvimiento técnico. Va a estar aquí esta colección y parte de la donación indica que todas las navidades va a estar exhibida la colección aquí en este Museo de Arte Colonial. Entonces todos los quiteños están bienvenidos para ir a ver. El público podrá visitar la sala permanente de martes a sábado en horario de 9 a 17 horas. Ves Televisión.